Ella es Linda Restrepo, más conocida como La Mona Creída. Ella es mamá de dos hermosas niñas y te acompaña en Wow Mom, solo por CBC La Voz. Hola, hola, hola a todas las Wow Moms que nos acompañan en esta nueva semana, una nueva semana de Wow Mom para edificarlas, para equiparlas en espíritu, alma y cuerpo. En este episodio está conmigo una invitada que nos acompañó en la primera temporada, regresa porque esta ya es su casa. Evelyn, bienvenida una vez más a Wow Mom. Hola Linda, qué bueno estar por fin otra vez con todas Sí, ustedes, sí. qué alegría, muy contenta de ver todo lo que Dios está haciendo también a través de tu vida y la edificación que estás trayendo a cada mamá con cada tema. Creo que es tan necesario tener un espacio como mamás para conectarnos, para saber que no estamos solas en este mundo de la maternidad que es tan amplio, ¿verdad? Y qué lindo saber que esas herramientas han sumado tanto y bueno, me gozo mucho estar en esta segunda temporada y sé que vienen muchas más y sé que vienen cosas muy lindas para One Mom y va a ser de mucha bendición para todas. Claro que sí. La vez pasada, para las que no saben, Evelyn estuvo con nosotras y estuvimos hablando de ansiedad en la maternidad. Porque es que no, o sea, no hay ansiedad, ¿no? Mm. Bueno, wow, mam, les cuento que Evelyn, para las que no la conocen, es hija de Dios, mamá, pastora y psicóloga, especialista en manejo de emociones, ansiedad y depresión. Para ella las emociones son esenciales en nuestra vida, están ahí con un propósito y parte de su trabajo es ayudar a que muchas personas puedan conocerlas, gestionarlas y liberarlas de manera sabia. Dios mío, lo de la gestión de emociones es complicado. Ella Durísimo, cree durísimo. firmemente que nuestras emociones en Jesús nos harán ser efectivos en su plan y propósito para nuestras vidas. Y es que también, de todos modos, este es un tema que, pues por decirlo así, se ha puesto de moda, por ejemplo, con la película de Inside Out, intensamente, como que nos ha hecho ser más conscientes de todo esto, de aceptar las emociones, ¿no? Yo me Ujú. puse a llorar en la segunda cuando al final como que llamaban a todas, a las emociones buenas y malas, y como que Ajá, ven, abrázalas porque todas son buenas, lo que pasa es claro. que hay que regularlas, como que Regularla, tiene. sí, sí. Es impresionante esa Exacto. película, yo siempre la recomiendo que la vean con los niños para que puedan comprender tanto los papás como los niños realmente lo que pasa en el cerebro, porque tal cual la película es muy bien estudiada, tiene de cierta Mm. manera un aspecto científico muy claro, o sea, está muy bien hecha en la manera en que se desenvuelven las emociones, la manera en que se guardan los recuerdos en nuestros cerebros, tal cual, como lo muestran, así tipo, como que se van hacia una zona donde están allí o en el olvido, hay cosas que uno dice, "Ay, no me acuerdo de eso, ¿no? Y es tal cual como pasa, el cerebro llega a un punto que empieza a olvidar y es tan bien hecha que yo digo, por favor, vean la 1 y la 2, por favor, véanla para que puedan comprender cómo son las emociones, para que puedan entender lo que pasa en nosotros. Y siempre es una muy buena recomendación y siempre es bueno estar viéndola. Es bueno Sí. estar repitiéndola de vez en cuando, ¿no? Eso nos va a ayudar a mantener las emociones también como más conscientes y más reguladas. Claro, sí, para nosotros mismos recordarnos como padres también, no solo por ellos, sino uno como papás. Evelyn, la jaqueca, cuéntame cuál ha sido la jaqueca así como que última que has tenido. Tus hijos son más grandes que los míos, pues tú Ajá, tienes dos hombres, yo dos sí. mujeres, dos niñas, y tú ya estás entrando a la preadolescencia, que como decíamos ahora, esto es otro cuento. Entonces Otro rollo. cuéntanos qué nos puedes ahí decir. Bueno, los dos son muy ocurrentes, los dos son súper ocurrentes, salen con muchas cosas. Hace poco, hay muchas, o sea, hay muchas, pero bueno, ahorita que se me da la cabeza, hace poco, ellos tienen un tema con todo este tema del YouTube, porque pues ellos dicen que quieren ser predicadores o pastores y youtubers, ¿no? Entonces, Sí. ahora como lo que es el YouTube, entonces nosotros estamos pues obviamente con ese tema del YouTube, se lo regulamos súper bien, prácticamente ahorita están cero YouTube para que se les bajen sus niveles de dopamina, porque hoy en día YouTube está demasiado, cargado mucho de dopamina, pero hay unas palabras que usan que es nun, o sea, como nud, como null, ¿no? Como que fallo, y la palabra de pro, ¿no? O sea, como nud y pro, ¿no? Pro, ¿no? Entonces, mi hijo Luca, que es el segundo, hace parkour, que es este tema de saltar entre edificios, pero todavía no salta entre edificios y espero en Dios que no lo haga nunca. Por favor, Señor, que nunca salte. Para Pero, allá va. sí, Dios mío, pero salta entre cosas así, ¿no? Y hace parkour y todo este tema y le gusta. Y es muy ágil para eso, como que se le da muy fácil. Entonces al principio llegó y entró y hizo todo el rollo y cuando salió así todo. Así, mamá, todos creían que yo era un nudo.
pero la verdad es que yo soy un pro. Y nosotros con mi esposo, ¿qué? Sí, todos creían que yo era un noob, pero yo soy un pro. Y nosotros no podíamos de la risa de ver que él tenía en su cabeza la idea de que él entró supuestamente como un perdedor y salió Ujú. supuestamente como un ganador, ¿no? Y nos pareció tan gracioso de ver de cómo él enfrentó ese desafío de sentir, ok, aquí todos creen que yo soy un perdedor, pero yo les voy a demostrar que yo soy un ganador. Y empezó, y literalmente ahorita es uno de los más fuertes ahí en el parkour. Y esa jaqueca me gusta mucho de ver cómo él mismo hizo su gestión, ¿me entiendes? Yo nunca, yo no le Ujú. dije nada, o sea, yo le dije, ve, disfruta, salta, pero en su cabeza él estaba enfocado de que, ok, muchos van a pensar que no puedo, pero yo voy a poder hacerlo, y empezó a hacerlo. Entonces, esa jaqueca me gusta mucho de ver que él pudo hacer esa gestión él mismo, que decir como que, ay, Dios mío, estoy logrando el trabajo, ¿verdad? Que pueda ver que tiene la confianza, la certeza de que puede hacerlo. Y bueno, esa es una de las tantas cosas que pasan con nuestros hijos. Sí, pero como dices, esa es una buena jaqueca porque en otro momento hubiera llegado llorando como, no, mamá, creí No esto, pasó puedo. esto, me Sí, dijeron esto. sí, yo, ese era mi susto, y dije, pero tú vas a llegar y vas a sentir que no es bueno, porque obviamente los niños entran en etapas de comparación, otros sí pueden, yo no, Claro. ¿verdad? Y yo dije, bueno, ¿en qué momento? Pues dije, no, todos pensaban que yo no, no, pero soy un pro, decía, así como soy muy bueno. Entonces, eso me encantó de ver eso y como que me sentí como, ay, qué bueno. Y mi esposo como que, vamos bien, porque ese es el miedo. Señor, dinos que por favor vamos bien, ¿no? Pero sí, el Señor yo sé que nos ayuda mucho en nuestros procesos, en nuestras debilidades, porque al final la función siempre es direccionarlos a Jesús, ¿no? En todos los aspectos, ser como Jesús cada día. Claro. No, y además que van aprendiendo, bueno, vamos aprendiendo nuevo vocabulario Ujú. en eso. Literal. Bueno, bueno, les cuento, como vieron en la promoción, en la publicidad, que hoy vamos a estar hablando de un tema muy profundo. Estuvimos hablando, como dijimos en la primera temporada, de ansiedad. Al principio de esta temporada estuvimos hablando de depresión. Lucía Aldana estuvo acá con nosotras contándonos su testimonio, pero depresión postparto. Y hoy nos vamos a enfocar en la depresión en los adolescentes. Y aunque hablábamos y decíamos no solo adolescentes, preadolescentes, niños, porque ahora se ve que cada vez más temprano los niños están entrando en esta profunda tristeza, entonces es la depresión en nuestros hijos, cómo lidiarla como mamás. Digamos, en mi caso, nunca he tenido como alguien así muy cercano, o sea, de la familia, que haya sufrido de esto, entonces definitivamente yo quiero estar lista, preparada, porque uno nunca sabe qué puede pasar. Les cuento que la depresión adolescente es mucho más que sentirse temporalmente triste o deprimido. Es un trastorno del estado de ánimo grave y debilitante que puede cambiar la forma de pensar, sentir y funcionar en la vida diaria, causando problemas en casa, en la escuela y en la vida social. La depresión en los adolescentes es mucho más frecuente de lo que se piensa. Las crecientes presiones académicas, los retos sociales y los cambios hormonales de la adolescencia hacen que aproximadamente 1 de cada 5 adolescentes sufra depresión. Dios mío, ese es el Wow. 20%. Evelyn, tú eres la actriz principal de tu historia porque tú tuviste depresión, tú sufriste depresión cuando eras un adolescente. Sí. Cuéntanos cómo fue para ti tenerla y cómo pudiste lidiar con esta enfermedad. Bueno, mira, la depresión yo la viví más o menos desde los 8 años. Empecé a sentir los primeros Imagínate. síntomas, o sea, imagínate, estaba muy chica. Sin embargo, ella en la adolescencia, por todo lo que señalaste, los cambios hormonales, el tema ambiental, o sea, el tema social, ¿no? Cómo te conectas, los cambios que hay como a nivel familiar, todo eso empiezan a afectar. Y la depresión obviamente fue muy, o sea, vino como muy, como a arrasar mucho, fue muy fuerte en mis 12 años, 13 años, 14, 15, o sea, toda mi adolescencia, aparte yo tenía picos de euforia. Entonces la euforia en perdón, en la depresión se manifiesta mucho, es decir, te sientes como sin ganas, sin nada para hacer, pero de repente te viene un pico de euforia como si te inyectaran un shot así como de mega archidopamina y de repente tú estás, o sea, demasiado arriba, o sea, es una sensación, yo no sé ni cómo explicarla, solo los que han estado en ese pico, es una sensación demasiado, demasiado arriba de querer hacer mucho, de querer reír, de querer ser como, como que botas todo y luego viene el bajón. A mí me da muchísimos picos de euforia y era impresionante porque yo me sentía como que el mundo me pertenecía, ¿no? Como que, wow, me encantaba y así compartía y reía, o sea, era así, punto máximo. Y luego viene el bajón. Por eso mucha gente le pregunta a uno, pero ¿cómo si yo, cómo mi hijo pasó esto si yo lo veía riéndose, ¿no?
si yo lo veía feliz en los deportes, yo nunca le vi una señal, porque en la depresión vienen esos picos de euforia. Entonces, uno realmente no es porque, no solamente finge, uno también finge, hay demasiado para fingir, pero también hay momentos así, donde uno realmente demuestra que está en una felicidad absoluta y en el fondo, pues es una manifestación de que algo está pasando profundo, porque incluso la alegría debe ser regulada. O sea, la alegría debe regularse, no es como que, ay, todo el tiempo estoy, no, porque la vida pues no todo el tiempo es así, sino también hay una regulación en la emoción de la alegría. Entonces, eso pasaba. Yo recuerdo también que fue una experiencia muy difícil porque emocionalmente era afectada, pero también afectada espiritualmente. Entonces, me sentía como en un túnel así, súper oscuro, del cual no podía salir, ¿no? Adicional a esto, la depresión trae consigo muchos pensamientos negativos. Entonces, es una sensación mucho de poco sentido de vida. Uno siente que pues, no vale la pena seguir, hay una desconexión, algo que se llama disociación, que es una manera en que nuestro cerebro manifiesta para tener una desconexión y protegerte. Entonces tú te sientes como que te despersonalizas, ¿no? Como que no estás, como que te desconectas de donde estás, y es la manera como que el cerebro quiere protegerte un poquito de, oye, quiero ayudarte a que no se vuelva un caos para ti. Me pasaba mucho, me daba mucha disociación, despersonalización, mucha desconexión alrededor, tanto de Dios, de mi familia, de las personas, pero yo fingía muy bien. Entonces, al fingir, eso hacía que pues nunca nadie jamás pudiera darse cuenta de que yo tenía depresión. Lo único que sí tenía una manifestación muy fuerte era en el llanto, o sea, cualquier cosa que me decían yo lloraba. Entonces yo era la niña llorona, no, la chillona, el término que se usaba mucho. Ay, ella chilla por todo, y realmente pues yo lloraba por todo porque había una fuga, pero nadie se dio cuenta de dónde viene esta fuga y porque esta niña llora por todo, ¿no? Como hoy en día que uno analiza, bueno, ¿por qué llorará por todo? Y es algo que tanto los colegios, maestros, mentores, incluso en iglesias, pastores, maestros de escuela de kids, o mamás, debemos observar, bueno, ¿por qué mi hijo constantemente todo lo que lo digo lo lleva tanto al llanto? ¿Qué puede pasar? No, es que es muy sensible, no, es que es muy chillón, no, no, no. Tengo que profundizar un poco más, ¿no? Si es parte de su etapa, si es parte de su crecimiento, si hay vulnerabilidad, sensibilidad, si está pasando algo en el colegio, o sea, hay muchas señales que nos manifiesta también que puede estar la depresión ahí. Y pues así me pasó, así era parte también, el tema de la depresión fue en mi adolescencia bastante complejo y muy solitaria, porque la depresión es muy solitaria, es muy, muy solitaria y es muy duro porque realmente muchas veces uno no quiere que nadie lo ayude. O sea, a veces uno se involucra tanto en esa, yo le llamo a mi amiga la depresión, porque es una amiga tóxica, ¿verdad? Entonces a veces uno se involucra tanto que uno no quiere que nadie lo ayude. O sea, uno se siente como, yo quiero estar aquí, yo quiero estar tirada en mi cama y no quiero que nadie me diga, y no quiero que nadie me diga qué tengo que hacer, y no quiero hacer nada. Entonces es muy solitaria, es muy silenciosa, es muy peligrosa, algunas funcional, entonces peor porque funcionas, vas, trabajas, estudias y a la final estás totalmente deprimido. Entonces, yo creo que de todos los trastornos fuera de, bueno, los crónicos como bipolaridad, esquizofrenia, pero digamos del estado de ánimo, que en este caso es depresión, ansiedad, creo que la depresión es muy fuerte y aparte normalmente viene acompañado con otros trastornos más. Una persona que tenga trastornos de la personalidad normalmente tiende a ser depresiva, un esquizofrénico, un bipolar, que tengan estos trastornos tienden a caer en depresión. Entonces como que la depresión siempre tiende a estar, ¿no? O sea, tiende a estar en un tipo de trastorno. Si tengo ansiedad es probable que batalle con depresión. Y la gente cree que la depresión solamente es creer, ay, no, ya no quiero vivir y me quiero lanzar a un edificio. No, eso es una de las tantas cosas, ¿no? Pero hay otros factores, los bajones emocionales, el no tener sentido de vida, el no conectar con las personas, el querer estar en soledad, el no querer salir de cama. O sea, hay muchos factores que uno cree que no, pero es una depresión muy silenciosa, muy pasiva y otra más crónica. Entonces, cuestión como también de uno observar muy bien de cómo está el joven o cómo está el adolescente o pensar, de ahí se le va a pasar porque es un adolescente. Pues no pasa. A mí se me pasó a los 32 años cuando sané, obviamente, en Jesús y con la ayuda que Él me brindó, pero realmente se mantuvo por muchos años. Y digamos, en tu caso, tú pudiste saber por qué empezó la depresión, porque como nos dijiste, empezó a los 8 años, aún Ajá, antes de ser adolescente y preadolescente. O sea, ajá. como que apenas ibas a empezar a entrar a la preadolescencia. ¿Sí pudieron encontrar el motivo Sí, o...? hubo muchos factores. Uno de los más fuertes, bueno, el más fuerte es que digamos que yo soy la menor, pero como hija única de mi casa, entonces tuve una crianza muy sola, mis hermanas eran mucho más grandes, una casada, o sea, ya en otras etapas de su vida, entonces yo fui única hija,
lo cual agarré a mis padres un poco mayores, mi madre no era tan grande, tenía 40, yo te digo, mi mamá era una adolescente, porque yo voy a cumplir 40 el otro año, pero pensándolo bien, sí, o sea, imagínate, en tus 40, de estar con una bebé, más ella trabajando más la iglesia, porque obviamente son pastores, entonces todo ese tema fue uno de los factores que encontramos en terapia, que había un camino de mucha soledad, porque la Ujú. circunstancia generó eso, ¿no? Era como que, ok, mis hermanas, yo era muy pegada a mi hermana la mayor, que también es pastora, y es mi hermana así con la que me llevo casi 15 años. Ella se casa y ahí a los 8 años, cuando ella se casa y se va de casa con su esposo, es donde viene el primer episodio. Claro, entonces yo me sentí abandonada. Entonces ya ahí encontramos también la herida de abandono cuando ella se va. Y en la adolescencia fue todo el cambio de encontrarme con quién era, mi identidad de soy hija de Dios, toda la parte física, todo el tema social, todo el tema de iglesia, la presión, porque en ese tiempo la iglesia generaba mucha presión, ¿verdad? Entonces había mucha presión de parte de tienes que. Entonces todo eso trajo como el boom, como el volcán, pero fueron realmente muchos factores en el proceso que realmente generaron. O sea, muchos factores. Mira, en mi terapia he encontrado factores con mis pacientes, por ejemplo, cuando hay abuso físico, es un factor también, o sea, golpes, abuso emocional, abuso sexual es un factor muy alto. El abuso sexual es un factor muy alto en que una persona puede atender a la depresión. Hemos encontrado genéticamente, por ejemplo, temas de abuela deprimida. Bueno, yo encontré una tía que había estado en depresión muy crónica. Entonces, en este caso, abuela o tía o un familiar, entonces es un factor genético, ¿verdad? También que está, como el patrón también, una mamá también con una tendencia depresiva, o un papá. O sea, son muchos, es multifactorial y eso hace obviamente que también sea más complejo, ¿no? El poder encontrar el punto. Aunque a este nivel, ya con la experiencia que tengo y con lo que he vivido, para mí es más fácil como encontrar cuando hablo con alguien, pero obviamente cuando yo lo viví yo no tenía ni idea, o sea, no tenía ni idea y era muy triste no saber. No, y mira que empezaste a darme esos factores que pueden contribuir a la depresión, y justo esa era mi próxima pregunta. Y por ejemplo, uno de los que pensaba que ahora está tan, o sea, es que la palabra no es de moda porque siempre ha existido, pero digamos que ahora somos más conscientes, es el bullying también, que en un pronto episodio estaremos tocando el tema específicamente del bullying, que obviamente uno sabe que muchas veces es bullying, depresión y después tristemente Mm, suicidio. sí. Y digamos en esas partes como de familia, porque por ejemplo, no sé, o sea, pienso que nuestras abuelas y, o sea, como que las generaciones anteriores, como esto era algo que no se hablaba, esto era algo como que así soy yo, como que realmente no, de pronto no eran tan conscientes que lo llegaron a tener. Y si nosotros necesitamos hacer esa retrospectiva porque, digamos, está en terapia o algo, uno no va a poder llegar a una raíz porque nunca supo que algún familiar sufría depresión y se Claro. lo comió solito. O sea, como que Ujú. fue todo el tiempo lo tuvo que vivir solo, ¿no? Ujú. Sí, esa es la parte más dura. Mira, es que los factores, o sea, digamos que los factores se empiezan a descubrir en el proceso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el estrés académico es un factor altísimo de depresión y ansiedad. Mm. Yo siento que las escuelas tienen una presión muy alta con respecto al cumplir los estándares del sistema. Ujú. El sistema tiene un estándar muy alto y todos trabajan en función de cumplir el estándar del sistema. Y entonces, obviamente, es una presión académica donde así es la vida, te toca, punto, tienes que sacar, si quieres tener, entonces como que sí, 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 sí. Pero, ejemplo, si hay una presión académica, pero en casa no existe esa presión, más bien hay como un ambiente adecuado de conversación, de diálogo, pues hay un equilibrio, o sea, como que se puede, ¿no? Yo tengo pacientes que me señalan, mi hijo tiene presión académica, pero en casa tiene el apoyo. Entonces, eso es un equilibrio maravilloso, porque saben que llega en casa, aquí no te presionamos, sé que en la escuela sí, pero tú, entonces se puede hacer un factor. Pero si adicional a eso, tienen la presión académica, tienen la presión obviamente de casa, la presión social, el tema de la baja autoestima, están con entornos obviamente inadecuados, donde se sienten rechazados, tienen problemas en la familia, donde no sé, hay divorcios, peleas, abuso, ¿no? Entonces imagínate el caos emocional que puede presentar, problemas familiares, temas obviamente donde posiblemente tengan el bullying, donde pueda estar expuesto al bullying. Entonces hay demasiado factor y es un volcán que estalla obviamente para que el joven sienta que realmente no vale la pena seguir, no es suficiente. Y si adicional tiene un factor genético donde abuela, tía, prima o alguien en la familia, pues imagínate, mucho más, ¿no? O sea que hay muchos factores
que realmente pueden llegar a desarrollar estas conductas depresivas. Claro, sí, sí, y si es más emocional, entonces puede ser que todo es un drama y creería que, digamos, si uno tiende a ser emocional y uno sabe que es como, ay, el emocional, ay, sí, es que este es el que llora, entonces de pronto si empieza a sufrir de depresión, como que se camufla más fácil porque como uno ya estaba acostumbrado que era el que lloraba, que era el que, ay, con la película ya se puso a llorar. Por ejemplo, yo lloro por todo. Desde que soy mamá, ahora lloro por Ajá. absolutamente todo. Pero como con esa sensibilidad, entonces de pronto uno sí como mamá tiene que como que estar bien, bien pendiente. Y es que ahí viene mi otra pregunta, que nosotras como mamás y algunos papás ahí coladitos, que me encanta que se cuelen, siempre digo lo mismo, ¿cómo crees que podemos detectar si nuestro adolescente está sufriendo de depresión? O sea, ya como, ¿cuáles son como esas red flags que uno debe decir, ok, aquí puede pasar algo? Bueno, hay muchos señales, ¿no? Que pueden alertarnos a que el adolescente está atravesando por una depresión. Digamos, a nivel psicológico, las más conocidas son un cambio repentino de comportamiento. O sea, si nosotros conocemos a nuestros hijos, vamos a saber, porque si no los conocemos, pues es el problema, ¿no? O sea, los papás deben conocer a los hijos. Pero bueno, Claro. supongamos que sí conoces al hijo, ¿verdad? Y sabes lo que él no es así o él no era así. Entonces, eso es bueno, hay un cambio aquí, ¿no? También el aislamiento social, ¿no? De repente dejó de conectar con la familia, de bajar a comer o a desayunar al almuerzo, ¿verdad? Entonces empieza a manifestarse, obviamente, ese cambio en el tema de aislamiento, quiere estar encerrado. Yo, por ejemplo, me encerraba muchísimo en mi cuarto, muchísimo. O sea, yo llegaba, me encerraba, echaba llave y me tiraba a la cama y a poner en ese tiempo la emisora, porque no había Spotify, gracias a Dios no había, porque si no, imagínate la depresión más profunda del mundo. Y esperaba que pusieran alguna canción de Ricardo Arjona, que era mi factor depresivo. Pero eso que ya no escucho Ricardo Arjona, para mí es como, ay, no, ya mi corazón ya no lo escucha. Pero yo me sentaba y lloré y lloré y lloré y lloré. Entonces, el tema del aislamiento es una señal, o sea, no quiere salir, no quiere socializar, obviamente muestra un bajo rendimiento escolar de una persona. Una cosa es que nunca lo había tenido, pero si no lo tienes porque algo pasa, ¿no? O sea, también hay que observar esos factores que pasa, que mi hijo no es bueno para el estudio, puede ser que no conecte con algo que esté pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso también, yo tenía picos muy buenos de rendimiento escolar, luego bajaba, luego subía, entonces era muy evidente, ¿no? O sea, me sentía como, wow, todo súper 10, ¿no? Y de repente todo bajo. Entonces, pues en esa parte nunca se dieron cuenta, ¿no? La falta de el interés por las actividades que antes disfrutaba, ¿no? Me gustaba hacer esto, ya no, qué pereza todo el mundo, o sea, esos cambios, 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 cambios. Y sobre todo hay unos cambios muy notorios físicamente, que es el cambio del sueño, donde empieza a desvelarse mucho, a acostarse muy tarde, o a dormir mucho en el día, en la noche nada, ¿verdad? O el cambio del apetito, ¿no? De repente se empieza a sentir muy cansado todo el tiempo, empieza a observar de que pues ya no quiere comer lo que comía antes o come muy poco, baja de peso. Entonces digamos que esos cambios físicos y emocionales, bueno, y espiritualmente ni más, ¿no? O sea, no querer absolutamente nada con Dios. Entonces esos son cambios muy notorios. Hay muchos más, o sea, es que a veces habla, llora mucho, también puede ser una que llore mucho, a veces lo diga, me siento raro, me siento triste, como que se irrita con mucha facilidad, como que nada lo satisface, siempre está reaccionando, enojado, tirando cosas que no hacía antes, ¿no? O sea, es como que esto no lo hacía y de repente empezó a pasar. Entonces, sí, son detalles que hay que estar observando para, no es yo llegar y sentarse, ay, es que vi un episodio que dice que tú estás así, ¿tienes depresión? Dime. No, así no se aborda, ¿verdad? No se Claro. trata de eso. O sea, yo creo que hay que tener mucho tacto, porque algo que pasa con la depresión es que se oculta, ella se esconde muy bien. Entonces, la depresión es como ese cáncer, ¿no? O sea, digamos que ay, nadie sabe qué pasó y cuando descubren, ay, ¿qué pasó, no? Entonces, a veces sucede así, se oculta muy bien, se camufla muy bien y hay que saber cómo tratarlo para que realmente tenga el resultado de no volver a caer en el episodio, porque si no, se vuelve y se reincide, ¿no? Claro. Y yo creo que como papás, una de las cosas que nos aterra es que llegue a pasar que después de la depresión llegue el suicidio. Mamás, no se muevan, porque aunque no lo creas, Evelyn, se nos acabó el tiempo del primer segmento. Ustedes no se muevan porque en el segundo segmento vamos a estar hablando de esto, del suicidio, y ya como qué herramientas como mamás podemos tener para poder ayudar a nuestros hijos, porque yo creo que obviamente nadie quiere que algún hijo pase por esto, que sufra esto, pero pues es una realidad que sabemos que se nos puede salir de las manos, o sea, por más que uno haga todo al pie de la letra, puede pasar, o puede que uno no haga nada, puede pasar de todos modos, pero pues obviamente como wow moms que somos,
queremos dar lo mejor para, pues, para nuestros hijos, para su desarrollo, su crecimiento y que puedan vivir en esa libertad. Entonces, Wow Moms, no se muevan que ya volvemos. Wow Mom. Wow Mom. Todos los miércoles en las tardes de CBC La Voz. CBC La Voz. Y después nos puedes ver y escuchar en Spotify. Bueno, Wow Moms, yo obviamente como la host del programa me encanta preguntar, no voy a decir chismosa porque pues al final las preguntas nos informan, nos Claro, edifican, claro. pero digamos en este tema específicamente, ahora lo decía, es muy ajeno a mí porque nunca me ha pasado, entonces yo no quiero pecar por imprudencia. Sé que ahora les dije que íbamos a tocar el tema del suicidio, que obviamente para allá vamos, pero ahora entre segmento y segmento yo le estaba diciendo a Evelyn, como supieron algunas, me imagino muchas de ustedes, y vieron el episodio de la depresión postparto con Lucía Aldana, que fue el primer episodio de esta tercera temporada, algo que ella decía y que caemos tristemente, es que te dicen, pero si tú eres cristiano, ¿por qué tienes depresión? Pero si Dios vive en ti, si Él te da el gozo, ¿por qué estás triste? Y peor aún, eso debe ser por algo, una consecuencia de algo que tú hiciste, y empieza como a juzgar. Entonces obviamente yo no quiero pecar en eso, entonces decir, pero yo soy una persona muy feliz, eso no tiene nada que ver. Entonces obviamente por eso quiero aprender, porque no me gustaría que si en algún momento alguna de mis hijas me llega a dar alguna señal, yo por estar cerrada en mi mundito de cristal, ignore esos red flags. Entonces, Claro. Evelyn, tú pasaste por ahí, tú tuviste depresión. Cuéntame cómo ha sido eso. Eres obviamente psicóloga, recibes muchas personas en tu oficina que han llegado con esto, ¿no? Como de que los juzgan por el pues, ser cristianos, y porque tenemos el gozo del Señor se supone que no podemos tener depresión. A mí me causa mucho, a ver, no digamos enojo, sino más bien como me indispone un poco el hecho de que sea tan difícil para las personas comprender que la depresión es un trastorno de la salud mental. O sea, me parece como, por favor, leamos, así, ¿no? Como, por favor, leamos. O sea, al menos busque por Google, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente, de cierta manera, vamos a hablar un poco en el tema del ámbito, obviamente, cristiano, de toda esa parte eclesiástica, las personas normalizan un tipo de trastorno de la salud física, como en este caso una diabetes, por ejemplo, ¿no? Problemas de colesterol, azúcar, problemas en la rodilla, ¿no? Problemas en la matriz. Entonces hay una normalización de, ayúdame a hablar al pastor, ¿no? En este caso yo soy pastor, entonces ayúdame a hablar al pastor porque tengo un problema, no sé, de gastrointestinal, problemas de colon irritable. Es una hora y empieza, ¿no? Vamos a orar, que el Señor haga el milagro, busca qué fue lo que pasó, no, tengo que cambiar esto, sí, ta. Pero cuando es un tema de la salud mental, como ansiedad o depresión, vamos a enfocarlo así, o esquizofrenia, bipolaridad, bueno, pero vamos a enfocar en ansiedad o depresión, ya de una vez es mínimo estás en un pecado. O están, entonces para uno es como, Dios de mi vida, o sea, ¿qué parte de? Entonces, lo primero que yo enseño siempre es, comprendamos que el cerebro es un órgano como todos. Es lo primero que tenemos que entender, porque si no lo vemos así va a ser muy complicado entender que, pues obviamente el cerebro es un órgano normal que tiene funciones, y no son las más importantes para el cuerpo, para que todo en mí tenga esa capacidad de adaptación, de funcionalidad en mi día a día, cosa que nosotros no tenemos ni idea. Nosotros creemos que solamente tenemos un órgano que es el estómago y por eso comemos, ¿verdad? Pero si supiéramos inclusive que la alimentación está en el cerebro, la manera en que se conecta, obviamente el cerebro con el intestino, todo a través del nervio vago, la manera que conecta las terminaciones nerviosas que hay en el intestino nos lleva a que produzcamos más serotonina, por ejemplo, que la serotonina es la hormona que produce, que nos da la felicidad, casi el 80% se produce en el intestino. Entonces, si comprendiéramos que Dios creó un cuerpo con cerebro, con órgano, todo eso, entenderíamos mucho más que cosas como un trastorno como depresión o ansiedad puede manifestarse a cualquier persona, inclusive una persona de fe que busque a Dios todos los días, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un factor totalmente fisiológico, un factor obviamente inclusive biológico, todo este tema de una reducción, ¿verdad?, de los neurotransmisores, serotonina, dopamina, oxitocina, dopamina, se reducen y es donde viene una manifestación más recurrente, obviamente la depresión o la ansiedad. Entonces es un trastorno de la salud mental que evidentemente tengo que vigilar muchas cosas, lo que no solamente me siento mal y triste porque me rechazaron, pero imagínate todo lo que una persona puede vivir dentro de vamos a pintarlo así, imagínate todo lo que un joven puede vivir dentro de un marco de abandono, ejemplo, ¿no? Abandonada por papá, abandonada por mamá, un esquema fuertísimo de vida, abusado,
y que yo llegue a la iglesia y le diga, no, eso es porque estás en pecado. No, yo no puedo llegar así, porque imagínate todo lo que en su cerebro, de manera física, no hablemos de lo emocional, de lo físico, lo que su cerebro tuvo que haber vivido para adaptarse. O sea, la manera que las neuronas tuvieron que hacer sinapsis, conectarse en las vías neurales, todo lo que el cerebro tuvo que hacer para adaptarse y entonces viene la manifestación. Entonces es muy duro y me parece a veces hasta cruel que nosotros desde una perspectiva del desconocimiento no observemos que, bueno, es que esta persona tiene un cerebro y está viviendo un proceso que al contrario yo señalarla, puedo preguntar, vamos a buscar ayuda, ¿verdad? Hay muchos tipos de ayuda, no solamente es un psicólogo, el psicólogo es parte de, está el psiquiatra, se requiere una medicación, está un tema obviamente con endocrino, si es un tema hormonal, un tema gastro, por ejemplo, o sea, hay muchos que entran en el proceso de ayuda. Entonces, creo que es un poco, yo creo que es más ignorancia y es un poco más de falta de desconocimiento. Y ahorita, gracias a Dios, hay muchas puertas que se han abierto, hay mucha gente más hablando. Cuando yo empecé hace 4 años, que fue en la pandemia, pues no había ni siquiera un psicólogo cristiano que saliera a hablar, ¿no? Entonces, hoy en día hay más psicólogos, hoy en día hay más apertura, inclusive personas que lo hablan públicamente. Eso no quiere decir que vamos a quitar la parte de la Biblia, no, al contrario. Al contrario, el Señor nos explica tan claro que dice, por favor, por nada estén angustiados, por nada estén afanosos, más bien, o sea, quiere decir, esto lo van a vivir. No, Dios nos dijo, no, pues no, van a vivir afán, van a vivir ansiedad, van a vivir tristeza, pero hey, tranquilos, aquí estoy, no se preocupen, aquí sigo estando. Entonces, yo creo que es parte también de profundizar más en la palabra, leerla con más intencionalidad, tener una perspectiva más amplia. La Biblia está muy llena de salud mental en todos los aspectos, de Génesis a Apocalipsis, explica muy clara la salud mental de la perspectiva anclada en Cristo. Entonces es cuestión como de indagar un poco más y no señalar. Creo que es parte de lo que tenemos que desarrollar dentro del tema eclesiástico, ¿no? Y mira que ahora lo mencionaste, cuando de pronto uno va al psicólogo o al psiquiatra, cuando ya digamos es un caso de depresión profunda, yo creo que una de las cosas que nos da temor como mamás, y no solamente con la depresión, la vez pasada estuve hablando con una psicóloga también, una neuropsicóloga, y estábamos hablando del ADHD, el TDAH, ya voy aprendiendo las siglas por fin, porque parece ahí Sí, el abecedario entero. Y le decía que uno como mamá como que pues muchas veces uno tiene que medicar, entonces lo que uno no quiere es como que, que se vuelva dependiente a esto, entonces digamos, no sé, mi hija tuvo alguna infección de oído, uno sabe que va a recibir antibiótico, pero es por un periodo corto, entonces, ¿en qué punto también puede haber ese balance? Porque sí, yo creería que eso es como uno de los miedos más grandes, uno de mamá, como que no, ahora, listo, tiene depresión y ahora va a tocar, se tiene que medicar y va a ser de por vida, o realmente es mientras sale y ya después como que Sí. todo se regula. Mira, el tema de la medicación para mí la medicación es impresionantemente un regalo de Dios siempre que se maneje con la sabiduría que esto requiere. Porque la medicación, siempre, o sea, con un muy buen psiquiatra que tenga digamos que el enfoque del buen psiquiatra es el siguiente. Él debe estar actualizado, ¿no? Y lo siguiente, debe hablarte y escuchar tu situación. Ellos muchas veces tratan a veces la emoción, pero no siempre. Pero debe escucharte, mandarte a psicología y decirte cosas como vamos a empezar con este tipo de medicación, vamos viendo si a que la aumentemos, es la palabra clave, o la bajemos. Entonces, cuando tú escuchas un psiquiatra que te habla de disminución de medicación, para ti es como ok, esto es una bandera verde, ¿no? O sea, me gusta, ¿por qué? Porque él está hablando de, claro que sí, vamos a tomar medicación, pero vamos a observar si podemos tomarla y vamos disminuyéndola hasta que la dejes. Si es un psiquiatra que te dice, oye, tómatela, nos vemos en 8 meses, es como, ¿y qué hago de los 8 meses, no? Entonces, siempre yo digo, búsquese un psiquiatra que esté actualizado en ese aspecto y que la tendencia sea a la baja, no a la alta, ¿no? O al cambio, si esta no funcionó, te digamos a usar esta otra, o sea, hay muchos actualizados que ayudan. Pero la medicación es una bendición porque a veces yo, por ejemplo, no me mediqué y creo que eso fue algo que debí haber hecho, no lo hice porque en ese tiempo, imagínate, si ahorita es un tabú en ese tiempo, era una locura. Y eso hizo que yo durara tantos años, 17 años con depresión. Entonces, al durar tantos años, pues obviamente la depresión se empezó siendo suave hasta que es más crónica y vino muy fuerte la ideación suicida al punto de ya querer acabar con todo. Entonces, creo que es parte fundamental si lo requieres y lo necesitas. Hay gente que solo con las sesiones, con las terapias sale. Hay gente que incluso con consejería pastoral sale, o sea, porque cada cerebro es diferente, ¿no? Pues decir, es que yo salí con consejería, pero tú, no, espérame, es tu cerebro.
Y es tu vida, tu funcionalidad, tus traumas, ¿no? Yo los míos los manejo como yo requiera y considere. Entonces no podemos encapsular todo en una sola medida cuando al final hay mucha variedad. Por eso Jesús escogió 12 discípulos y uno así que inclusive salió ahí como extraño, ¿verdad? Pero él Chueco. escogió esa variedad. O sea, no todos eran Pedro, no todos eran Pablo, no todos eran Juan, no todos eran Judas. ¿No? Escogió esa variedad porque en esa variedad podemos ver las diferencias, ¿no? De cada carácter, de cada corazón para ser tratado también. Claro. Y bueno, ahora sí ya entrando en este tema que es más profundo y más grave del suicidio. Imagínense que leía que el suicidio es la segunda causa de muerte en los niños y jóvenes de 10 a 24 años. Las investigaciones muestran que más del 95% de las personas que se suicidan tienen depresión u otro trastorno mental. Wow. Evelyn, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a afrontar pensamientos suicidas? Porque no, o sea, no todos los que tienen depresión se quieren suicidar, pero No, sí una alta, o sea, mira, 90 y al 95%, o sea, la mayoría. Entonces, sí. cuando empiezan a llegar esos pensamientos, ¿cómo podemos ayudarlos? Ujú. Mira, hace muchos años siempre se consideraba que la depresión y el suicidio van siempre de la mano. Últimamente, en la última actualización del DSM-5, que es el libro de psicología y, ¿no? digamos, de psiquiatría, eh, este, autorizado a nivel, digamos, por la OMS, encontraron de cierta manera que ya el suicidio no siempre está relacionado solamente con la depresión. O sea, hay muchos factores allí que pueden ocasionar que un joven termine acabando con su vida. Por ejemplo, un tema académico, ¿no? Entonces el joven nunca manifestó una situación, obviamente, de depresión, una casa súper bien, amado, querido, sin rechazos, sin situaciones, físicamente saludable, pero hubo una presión en escuela, sea bullying o algo académico, que lo llevó a sentirse que la vida no tiene sentido porque si no cumple esos estándares, pues no quiero continuar. Y eso lo puede llevar al suicidio, ¿no? Aunque sin haber mostrado una señal de depresión, por ejemplo. Entonces el suicidio es muy fuerte porque necesitamos como padres, número uno, conocer a nuestros hijos. Creo que eso es vital. Necesitamos conocer los hijos que tenemos. El conocimiento se da a través de la conversación, del diálogo. Si nosotros no hablamos con nuestros hijos cosas tan sencillas, yo siempre le pregunto a mis hijos cada semanas, 2, 3, 4 semanas, siempre les pregunto cosas básicas como, ¿qué color te gusta? Que puede cambiar. Le gustaba el dorado y ahora no le gusta, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de color te gusta? ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Ahorita qué animal te gusta? ¿Qué te gusta más día, noche? O sea, yo voy averiguando, así en lo que los voy bañando, o juegos o cosas así, averiguando un poco el tema de, bueno, quiero conocer cómo están mis hijos, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Te gusta? Y no me gusta o sí me gusta. Empiezo a conocer gradualmente, paso a paso, porque lo primero que tenemos que hacer es conocernos y asegurarnos de cierta manera que nuestros hijos sepan que estamos para ellos, ¿no? O sea, a veces nosotros tenemos muchos prejuicios de crianza. Entonces, a veces, por ejemplo, mi hijo en la mañana me estaba contando, mamá, ¿qué crees? Imagínate que en la escuela me comí unas galletas, me comí un dulce y yo me miré y le dije, ¿cómo te comiste todo eso? Tú sabes que no puedes comer tanto dulce. Y yo, sí, mamá, no te hubiese contado. Entonces, para mí fue como muy... Y fue el chiquito, no te hubiese contado. Entonces, yo me quedé como así mi cara, todo, no me acuerdo que yo le contaba a mi mamá, le contaba a mi papá. Yo le dije, ahora sí, a ver, mi amor. No, No, espera. no, sí, Sí. cuéntame, No, a cuéntame. ver, cuéntame. No, a ver, sí, espérame, te explico, a ver. No, si tienes razón, ¿sabes qué? No, yo te digo que no, es que me gusta mucho la chuchería. Le dije, sí, mi amor, yo sé que porque no comen casi, ¿no? Entonces dije, yo sé que te gusta, ¿qué tal si hacemos chucherías, viernes de chucherías? Y te compramos y no sé qué. O sea, yo me fui, pero claro que me puedes contar, lo que pasa es que para mamá le preocupa porque no quiere que te enfermes de la pancita. O sea, me tocó armarle, porque yo dije, imagínate, o sea, mi reacción fue a base del prejuicio de crianza, ¿no? Mejor no, mejor, ¿cómo hiciste? O sea, ¿por qué comiste eso? Y él como, mamá, tú no te hubiese contado. Entonces, es muy impresionante si uno no trata de tener a los hijos cerca y no generar eso un espacio seguro para que puedan hablar abiertamente de lo que sienten a nivel, obviamente, emocional, psicológico, espiritual, ¿no? Llevarles esa dirección. Ahora, si tienen el pensamiento suicida, normalmente alguna vez lo pueden llegar a hablar, me siento triste, no quiero vivir, todos esos son señales que como papás debemos estar atentos. Y siempre la oración, yo creo que como mamá, cuando ellos están dormidos, yo me acerco, oro por sus cerebros, oro por su mente, oro por esa conexión neural, digo, Señor, que conecte contigo, que se comporte el cerebro como el cerebro tuyo, porque eso se llama tener la mente de Cristo.
tú quisiste morir por amor a nosotros, pero realmente yo sé que a través de tu muerte somos salvos, restaurados, libres, entonces ayúdalos a través de la oración, pero creo que la conversación, el conocer, el acercarnos es vital para ayudar en el proceso de los hijos. De hecho, yo conozco casos de personas que sus hijos pues obviamente tenían muchos cambios y de repente terminaron acabando con su vida y los papás me preguntan, pero ¿por qué nunca nos dimos cuenta, no? Y es difícil poderles explicar qué pasó, qué sucedió, pero obviamente el trabajo siempre es, ya pasó, obviamente vamos a trabajar en la restauración, de tener empatía, compasión, pero obviamente es muy complejo cuando un papá ha pasado por ese valle o ese dolor, ¿no? Del suicidio de uno de sus hijos. No, y hace un rato lo mencionaste, que cuando uno ve ese cambio de comportamiento, ahora cuando nos dijiste todos los factores, o sea, como esos red flags, entonces Ujú, uno ve que ahora se están cerrando todo el tiempo, que ya no habla, que antes se la pasaba riéndose, ahora está triste, pues es como más fácil uno darse cuenta, aquí pasa algo. Pero ujú. ¿qué pasa cuando trata de taparlo, trata de ocultarlo? Entonces uno lo sigue viendo riéndose y así uno ve muchas veces, no sé, actores, personas famosas que se suicidaron y no sé, las reinas, la vez pasada mostraron una Miss America o algo así, Mm, y acababa de subir un video muerta de la risa, jugando, molestando, entonces uno dice, Dios mío, y por dentro se estaba muriendo, pero ninguno sabía, nadie mm, sabía, entonces la importancia así de conectar con nuestros hijos, y yo creo que como papás somos los que más los vamos a conocer, entonces en eso sí sí, nos toca sí. cavar Sí, como estar sí. ahí Hay un punto de desconexión conectados. que se da, que todos alguna vez hemos tenido con papá y mamá, donde como que nos desconectamos y empezamos a ser muy críticos nosotros mismos, como que empezamos a tener más criterio, pero como papá nuestro trabajo es tratar de que esa desconexión no se dé tan lejana. O sea, aunque se dé, Ujú, porque es parte del crecimiento, es básico, es como que recuerdes que sigo estando, aquí estoy, preguntar, hablar, ujú, con sabiduría, ¿no? No intenso, ¿no? Con sabiduría, preguntar, hablar, escuchar, abrazar. Yo creo que cuando se abraza mucho, cuando se tiene ese contacto, hace que cuando venga el pensamiento, obviamente sepa que puede estar papá ahí, ¿no? O mamá ahí. claro que sí. Y bueno, Evelyn, digamos, si algunas mamás que nos están viendo se dan cuenta, como sabes que yo sí he visto que mi hijo ha estado raro, lo que has estado diciendo, como que veo que sí está en él, ha tenido cambios de actitud, bueno, todo esto le iba súper bien en el colegio, ahora bajaron las notas. ¿Qué pueden hacer los papás? O sea, Ujú. ¿cómo podemos ayudarle a nuestros hijos a salir de la depresión? O sea, primero sería como hablar con ellos y que lo acepten, porque de todos modos, alguno puede decir, sabes que sí me siento con depresión, pero otro no tiene ni idea qué es eso. Entonces no Ujú, puede como decir, tengo esto sin saber qué es. Entonces ujú, ya realmente como papás, si identificamos qué podría ser, ¿qué ujú. podemos hacer para ayudarlos? Lo primero que hay que hacer es recuperar la confianza, ¿no? Sí, porque muchas veces los chicos no quieren hablar con nadie, no quieren hablar con nadie, no quieren conectar, no quieren decir, no quieren nada. Pero lo primero que hay que hacer es tratar de los papás recuperar la confianza, ¿no? Como papá, como mamá, necesitamos trabajar en conectar de nuevo, en recuperar, en tratar de conectar, ¿no? Para que esa parte, obviamente, en el momento que recuperemos la confianza, podemos entonces ya decirle, ok, ¿qué tal si buscamos ayuda? Siempre digo a los papás, busquen ayuda también ustedes. Porque muchas veces creemos que solamente la ayuda necesita mi hijo, pero ahorita que pues tú necesitabas mucha más ayuda. Entonces, ¿por qué no saben lidiar con esto? Entonces, busquen también la ayuda. Yo también les recomiendo vayan a buscar esa ayuda profesional, trabajen en esas áreas que quizás en sus vidas necesitan ser trabajadas para que sepan también cómo ofrecer esa ayuda a sus hijos, ¿no? Pero mantenerse cerca, mantenerse obviamente conectados, obviamente, con sus hijos, estar como muy presente, pero esto es un factor muy amplio, o sea, hay muchas cosas alrededor también, ejemplos, si el niño tiene estos cambios, yo siempre, o el adolescente, yo les recomiendo, hagan sus exámenes de rutina, observenle temas, obviamente, de perfiles hormonales, observenle temas, obviamente, de azúcar, a veces hay cambios físicos muy fuertes y que necesitan ser tratados con unos buenos suplementos alimenticios, con buena alimentación, con una actividad física. Entonces, como que no nos cerremos a que solo es esto, no hay que buscar todo, ¿no? Ya todo cubierto, ya podemos decir, ok, vamos al siguiente paso. Pero sí es importante como cubrir, descubrir algo le va a interesar, no sé, a leer, algo le va a interesar. Entonces, llevarlo a eso, o sea, estar muy presentes, pero ver también que lo físico está cubierto, porque si hay un desbalance en su parte de neurotransmisores, pues obviamente ahí requiere mucha más atención, ¿no? Pero si estar presente, recuperar la confianza es vital en el proceso. Claro, y diría también que como papás cristianos o que tenemos una relación con Dios,
no simplemente orar por eso, ¿no? Porque cuando, digamos, nuestro hijo se enferma y tiene fiebre, no solamente oramos, ay Dios, que se mejore. Obviamente uno va al médico y hace algo al respecto. Entonces, Claro. obviamente con eso no estoy diciendo no oren o no se lo entreguen a Dios, no, pero todo es un balance, o sea, que se Claro. pueda ir orar, ir, no sé, consejería, pero también en la parte de psicólogos, psiquiatras si es necesario, pues para que podamos hacer todo lo que está como de nuestra parte. Sí, claro. Mira que al principio decía que obviamente como mamás que somos, queremos siempre dar lo mejor para nuestros hijos, por eso somos Wow Moms. El eslogan de Wow Mom es que eres la mejor mamá que tu hijo pudo tener. Sé que muchas veces las cosas se pueden salir de nuestro control, pero ¿qué crees que como mamás podemos hacer para prevenir a que nuestros hijos sufran de depresión? O sea, yo sé que no todo se puede controlar, pero en algo podemos ayudar para que no lleguen a ese punto. Lo primero que necesitamos es tener un enfoque muy integral. Es decir, la parte psicológica, que saber que la ayuda profesional es fundamental para que nuestros hijos puedan como procesar las emociones y encontrar a través de ese proceso cómo enfrentarse a esos desafíos, ¿no? Eso es fundamental y es vital. Cubrir la parte física en todo el sentido de que haya alimento, que estén obviamente suplementados, que estén sus exámenes de regulación física súper bien, eso es también súper importante. Y el tema obviamente espiritual es que puedan nuestros hijos tener una relación con Dios única, porque cuando conocen solamente el Dios de papá y mamá, es ahí donde los hijos no quieren nada, ¿no? Se quiebran. ¿Qué es lo que me pasaba a mí? Yo conocí al Dios de mis padres, que obviamente es el Dios que siempre ha estado, pero hasta que no tuve ese momento donde encontré al Dios que se me fue revelado, lleno de amor, ese Dios perdonador, ese Dios que yo necesitaba, que me habían hablado de él, pero era como, es el Dios de mis papás. Pero cuando lo viví, yo pude comprender mucho más. Entonces yo creo que es súper, súper importante, de cierta manera, que nosotros como papás podamos llevarlos también a esa conexión con Dios y hablarles de manera clara, pero sobre todo es pedirle a Dios que puedan tener esa experiencia con Él. Creo que si vamos a orar por nuestros hijos, la oración más linda que podemos hacer es, Señor, atraerlos a ti, ¿no? Que se encuentren contigo, tú con ellos y ellos contigo, porque no puedo yo solamente enseñarle, sí, pero que ellos puedan tener ese encuentro contigo. Entonces, es muy crucial el tema del acompañamiento, sin presión, respetando sus tiempos, asegurándonos que tienen el apoyo en casa, en el entorno social, observar sus amistades, conocer sus amigos, conocer las familias de sus amigos, conocer, bueno, algo que es vital es el tema de la exposición a redes sociales. Eso es importantísimo tocarlo, porque hoy día, pues parte de lo que sucede, obviamente que el aumento se haya dado con respecto al suicidio es por el tema de la exposición a redes sociales. Entonces creo que ahí hay los papás, quita celular, ponga celular, quita celular, ponga celular, quita, pongo, ¿no? Entonces eso es un caos para un joven. O sea, imagínate que tú, un adulto, te diga a tu mamá, dame el celular por 2, 3 semanas, no es. Claro, tú entras en, ¿qué te pasa, no? Entonces no, hay que usar estrategia. Número uno, hay que saber cuándo dar el celular. Eso es lo primero, ¿no? O sea, hay que saber en qué momento, en qué tiempo, qué tipo de celular, cuándo van a tener redes sociales, quiénes tienen conectado, o sea, tener esa confianza. Yo creo que la confianza es muy importante, cuesta mucho construirla. Por ejemplo, en esta etapa, cuando estoy con mi hijo de 11 y mi hijo de 7, estoy en el proceso de construcción de confianza. Entonces, la construcción de confianza es saber qué pueden contar, les puedo decir, yo evitar ser reactiva, porque me enseñaron a ser reactiva, ahora tengo que transformar la reacción para no ser igual en casa, porque mi papá yo todo lo escondía, y cada día lo escondía, yo mi papá, ¿no? Entonces yo no puedo hacer lo mismo, perdón, tengo que cambiar todo el proceso y es parte de la construcción de la confianza para prevención. Porque la construcción de confianza nos prevé, nos ayuda a prevenir, el escuchar, el hablar, con el esposo, si son mamás solas, con ustedes, o sea, es todo el tema de la confianza. Y a veces pues nosotros venimos cansados, agotados, trabajados, aburridos de toda una jornada y lo que menos queremos hablar es con nuestros hijos, queremos sentarnos en una serie. Y ahí es donde viene el quebranto y eso obviamente, que pasaba en mi casa muchas veces, mis papás trabajaban, estaban en iglesia, todo lo demás, obviamente era parte de lo que tocaba, ¿no? O sea, así era. Y pues yo llegaba y me encerraba. Y me encerraba y podía lanzarme, no me lancé porque en un segundo piso, ¿qué me podía pasar? Entonces yo me bajé y me subía al segundo piso como si fuera una escalera, ¿no? Pero pues si hubiese sido un 10.º piso, seguramente lo hubiese hecho desde la adolescencia. Entonces creo que Dios cuidó todos esos factores, pero sí es importante esa confianza, ese acercamiento, ¿no? Con nuestros hijos. Claro, y mira que ahora cuando mencionabas que no es lo mismo conocer a Dios como papá, al Dios de mis papás, sí fue en la segunda temporada ya. Yo estuve entrevistando a Gloriana Montero y hablamos del tema de Dios no tiene nietos.
Y eso es Ok. lo que uno como, pues como mamá millennial cristiana quiere Ujú, que sus hijos tengan esa relación con Dios y no porque yo te llevo a la iglesia y ujú, pues algunas mamás que nos ven y nos siguen puede que no sean cristianas, por eso también es que uno como cristiano se bautiza en la ujú. adolescencia más o menos, porque es cuando tú eres consciente que esto es lo que yo quiero seguir. Entonces, cuando Exacto. nacen, uno se los entrega a Dios y obviamente pues para que nos guíe como papás, pero realmente el bautizo es una decisión personal, que eso es lo Ujú, que uno le pide a Dios. Yo digo, Dios mío, obviamente yo quiero que en algún momento mis hijas tomen la decisión y se bauticen y puedan tener esa relación con Dios. Evelyn, ujú. se nos acabó el tiempo, pero antes de terminar, me encantaría que nos compartieras, dijiste, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay muchísimos versículos, pero ¿cuál es tu favorito que te ayudó a salir de la depresión o que es como tu bandera verde en este caso, Uy, de, son pues con lo de la muchos. depresión? Bueno, hay uno que me gusta mucho, que es el Salmo 41. Ujú. Este salmo, a ver si lo busco por acá rápidamente para leérselo, porque este me ayudó mucho, que es con paciencia, a ver, pues la tengo acá. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se Uh-huh. fijó en mí y oyó mi clamor. Esa me gusta mucho. Y dice en otra versión, me sacó del foso cenagoso, o el pozo profundo, puso mis pies sobre suelo firme y a medida de que yo caminaba me estabilizó. Luego dice, me dio un cántico nuevo, un himno de alabanza y para hablar entre las naciones, y muchos quedaron asombrados con lo que Dios hizo y pondrán su confianza en Dios a través de lo que Dios hizo en mí. Entonces, este Salmo 41, 2 al 4 o 5 me gusta mucho porque es como tan clara con respecto, porque te sientes así en un foso, sientes que realmente el Señor te saca, pone los pies sobre el suelo firme, y me encanta porque uno dice, y Dios puso los pies sobre el suelo firme y listo, sanaste. Y yo cuando lo leía le decía, el Señor me decía, no, dice, y a medida de que yo caminaba, o sea, yo caminaba, Él me estabilizó. Entonces me gusta cómo el Señor muestra a través de que es un proceso muy gradual, el poder caminar, el poder conectar, el poder sanar, y luego de eso pone en nosotros ese cántico, no, no, como que puso mis pies sobre el suelo firme y te pusiste a cantar. Tampoco dice eso. Dice, a medida que yo caminé me estabilizó y entonces ahí sí puso un cántico nuevo para decir, ok, ya está sano, ya puedes hablarlo, ya puedes decirlo y todos lo verán y pondrán la confianza en el Señor. Y ese salmo es muy lindo de ver literalmente que así, tal cual, es un proceso cuando uno está sanando de la depresión, literal, o de la ansiedad también. Así, el Señor va haciendo el trabajo gradualmente, paso a paso, hasta que podamos contar las maravillas que Él ha hecho. Claro que sí, ay, no, está hermoso. Entonces ya saben, Salmo 40, para que lo Salmo lean todo 40. el capítulo. Démosle todo ese amor a nuestros hijos, que no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo van a reaccionar, cómo van a actuar. Como decía Evelyn, la conexión, pero que con ese amor ellos puedan sentir en nosotros ese refugio seguro, Ujú. obviamente en Dios y pues en Ujú. nosotros como Sí, mensajeros de sí, sí. Dios. Ahora, si un adolescente se topa con este video, quiero decirte que entiendo lo que estás Mm. viviendo y que puedes levantar la mano, pedir ayuda. Si en casa sientes que no tienes esa ayuda, si tienes una amiga, si la mamá de esa amiga, si puedes hablarlo con alguien, hazlo, por favor, no te quedes callado. Hay herramientas, sí puedes sanar, sí tiene sentido la vida. La vida no es lo que el sistema del mundo nos quiere mostrar, de que el sentido de vida es tener muchos seguidores o mucha linda ropa o no solamente un buen trabajo o tener buenas notas. Eso no es la vida. La vida es mucho más que simplemente las cosas que poseemos. Es tener ese amor en nosotros, ese amor, obviamente el más importante es a Dios, saber que tenemos un propósito y que paso a paso iremos cumpliendo la medida que vamos avanzando en él. Ayer escuchaba el pastor Rick Warren decir que cuando ha estado casi con 1,000 personas en su lecho de muerte, y él decía que esas personas, cuando él les preguntaba qué querían, nunca les traían los títulos, las casas, las escrituras, decían, por favor, tráeme a mi familia. Y creo que eso es lo más importante, recordar que nuestro enfoque como mamás, por encima de todo lo que queremos lograr, mostrar, ser, que es maravilloso y es lindo y es válido, por encima de todo es el amor que como familia y como hogar podemos desarrollar con nuestros hijos, si están casadas con sus esposos, pero esa es la esencia. Donde quiera que estemos somos familia, donde quiera que vayamos somos unas mamás extraordinarias, pero recordar que no es lo que tenemos, sino lo que somos en Jesús, ¿no? Que siempre recordemos que somos sus hijas y que Dios nos ha llamado, obviamente, para generar un legado y una semilla a nuestras generaciones, que nunca en nuestras generaciones nadie tenga que pasar por lo que nosotros pasamos, sino que sea mucho más avanzado en ellos, anclados a Jesús, a lo que Dios tiene para sus vidas.
Claro que sí. Evelyn, gracias por tu tiempo, gracias por haber estado una vez más con las Wow Moms. Ustedes, Wow Moms, gracias por haber estado acá con nosotros. Ya saben, si necesitan ayuda, le pueden escribir a Evelyn, ya sea con ustedes, porque se sienten tristes, con depresión, o porque definitivamente lo están viendo en sus hijos. Una vez más, gracias, y recuerden que ustedes son las mejores mamás que sus hijos pudieron tener. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Bye. Wow Mom. Recuerda seguir a las Wow Moms. @soywowmom, @monacreída y @cbclavoz.